Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carol Fernández y yo les voy a comentar un poco sobre los principios de la impresión y algunos ejemplos de los tipos de impresión. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre la impresión, que es el área de artes gráficas que comprende todas aquellas actividades encaminadas a la reproducción del original, creado en las fases anteriores del diseño y retocado en la fase de preimpresión. En esta fase se aprueba la calidad de la impresión final, así como los ajustes de puesta en máquina justo antes de dar inicio al tiraje. Dependiendo del tipo de reproducción deseada, tendremos a su vez diferentes sistemas de impresión, que dependerán de los requisitos de calidad, volumen de la tirada, coste, material de impresión, formato y tipo de producto impreso a realizar. Una vez que se han hecho las primeras valoraciones y los ajustes pertinentes en la preimpresión, se puede entender que ya estamos en la fase de impresión. Los elementos a considerar aquí son el sistema de impresión, el soporte en el que se va a imprimir y la tinta o tintas con la que se hará. Algunas de las fases que se siguen en la impresión son recepción y comprobación de materiales o productos semielaborados, que son las formas impresoras, como primer paso. El segundo es la realización de la tirada. Como tercer paso, el control de muestras durante la tirada. Y el último paso es la limpieza y mantenimiento de equipos de impresión. Para realizar la impresión de un texto, lo primero que hay que hacer es realizar un molde que nos sirva para la totalidad de ejemplares que se van a reproducir. La forma es el molde preparado que hace posible la transferencia de tinta al papel para la reproducción de los diferentes textos. En la forma se diferencian dos partes: zonas impresoras, que son las que transmiten la tinta, y las zonas no impresoras. Tipos de forma. Existen diversas formas de impresión, pero son muy utilizadas 4, las cuales son en relieve, planográfica, en hueco y permeográfica. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre estos tipos de impresión. El primero es la impresión en relieve o plexografía. El fundamento del proceso de impresión en relieve es el mismo que el de un tapón de caucho. Se aplica tinta a las zonas más prominentes de la superficie de impresión y a continuación se transfiere al papel o cualquier otro soporte. En la actualidad se utilizan dos formas de impresión en relieve: tipografía y plexografía, que se diferencian por las características físicas de las superficies de impresión y de las tintas. El proceso de plexografía es característico para la impresión de etiquetas autoadheribles en rolo, las cuales se pueden imprimir en papel, películas y plástico. También los envases y embalajes de plástico, vidrio, aluminio y cartón. La plexografía es uno de los métodos de impresión más usados para envases, desde cajas de cartón corrugado, películas o films de plásticos, hasta las bolsas de papel de plástico. Y también servilletas, papeles higiénicos, cartoncillos, periódicos, entre otros. Impresiones planográficas. Es un término genérico utilizado para definir la litografía. Todo el proceso offset está basado en este principio. La impresión litográfica trabaja de forma diferente a la impresión de relieve, en la que las áreas impresoras y no impresoras de la imagen están separadas unas de otras por diferencias de relieve en su superficie. Como ejemplo tenemos la mayoría de los productos impresos en papel: los diarios, periódicos, libros, revistas, envases, folletos y prospectos. Otro tipo de impresión es la impresión en hueco o hueco grabado. El hueco grabado es una antigua técnica de impresión directa que ha utilizado distintos métodos de impresión. Estos han sido involucrados desde el grabado de metal, haciendo surcos por donde la tinta penetra mediante presión, hasta un sistema de exploración que transmite la información de un original a la punta de un diamante que graba electrónicamente un cilindro de impresión. El hueco grabado es una técnica cara, únicamente rentable en impresiones de gran volumen. Como ejemplo tenemos productos con triadas de gran volumen, diarios, periódicos, catálogos y embalajes. Otro tipo de impresión es la permeográfica o serigráfica. La mayor ventaja de la serigráfica es que con ella se puede imprimir sobre la mayoría de soportes, formatos y formas. Se usa para imprimir sobre losa, tela, metal y cartón. Así, los soportes pueden ser productos tan variados como tazas, ropa, envases de lata y carteles. La serigrafía difiere significativamente del resto de técnicas de impresión. No trabaja con una forma de impresión sobre un cilindro, sino directamente sobre el soporte. La matriz de impresión de la serigrafía se denomina pantalla, que es una tela que se tensa en un bastidor, uno por cada tinta. La tinta se aplica presionándola con una espátula a través de la pantalla y de este modo es transferida al soporte de impresión. Muchas gracias.